Hola nuevamente, esto es en honor a la verdad. Quien les habla, el siervo inútil del Señor Jesucristo, Felipe Canepa, y en esta hora vengo por encargo del Dios Altísimo para comunicar su palabra tal y cual fue inspirada y no tal y cual nosotros queremos interpretarla. Y Él dijo que en el tiempo final los que van a perseverar son aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, los que retienen el testimonio de Jesucristo. Y vamos a aprender en esta hora que el Israel de Dios, porque así se llama esta enseñanza, el Israel de Dios, vamos a descubrir en las Escrituras que no es exactamente lo que hemos creído por muchos años y a través de centenas y decenas de años se nos ha transmitido enseñanzas que no necesariamente son verdaderas. Y vamos a través de las Escrituras ver que el Israel de Dios no es como se nos ha enseñado. El Israel de Dios, de acuerdo a las Escrituras, es muy diferente a lo que se escucha hablar por los medios grandes de televisión. Y vamos a aprender de que aún el templo de Dios, estamos hablando del templo verdadero de Dios, no es como se cree. Y la razón más importante o la motivación por la cual estamos aquí es porque el Señor nos ha puesto un encargo de dar a comunicar la verdad de Él, porque la iglesia y el pueblo de Dios está siendo engañado en estos momentos. Y la Biblia dice que cuando sus discípulos salieron del templo, le dijeron al Señor: mira qué tales piedras y qué lindo templo. Y el Señor Jesucristo le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. O sea que el Señor estaba profetizando en ese momento que no va a haber más templo hecho de mano. Y vamos a mostrar por las Escrituras que ese famoso templo donde se va a sentar el anticristo, y que dicho sea paso, la palabra anticristo aparece, me parece, 4 o 5 veces en la Biblia. Y está en 1 de Juan, capítulo 2 y 4 me parece, y en 2 de Juan. Solamente en la primera epístola de Juan y en la segunda epístola aparece la palabra anticristo. Vamos a descubrir que el anticristo que nos han hablado no necesariamente está de acuerdo a las Escrituras. Vamos a conocer que en el tiempo, en los días postreros, muchos están hablando de que se va a construir el tercer templo de Jerusalén y qué sé yo, y ahí se va a sentar el anticristo. No sé de dónde sacaron todo eso, porque lo que nosotros estamos haciendo acá es interpretar las Escrituras de acuerdo a las sanas palabras de Jesucristo. Y el anticristo no es nada más ni nada menos todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, la Biblia dice: este es el espíritu del anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega al Hijo y al Padre, perdón. O sea, ¿quién es el anticristo? O el espíritu del anticristo es aquel que niega la deidad de Jesucristo. Ese es el espíritu del anticristo y ya está operando el misterio de la iniquidad en estos tiempos. Entonces el título de esta enseñanza es el Israel de Dios. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 6, verso 16 lo dice. Y hasta el título el Señor me está guiando a llevarlo de acuerdo con las Escrituras y no de acuerdo a lo que a mí se me ocurre. Entonces Gálatas capítulo 6, verso 16. Vamos a leerlo desde el 15. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea que ahí hay un statement, ahí hay un principio muy importante. Y lo está diciendo, no estoy interpretando nada. Estamos declarando lo que dice la palabra de Dios, que en Jesucristo, en Él, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, no valen nada. O sea, la circuncisión es la señal o el símbolo del antiguo pacto, donde Dios llama a un hombre Abraham, y a partir de allí empieza a formar un pueblo, el pueblo de Israel. Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, y tienen una señal que es la circuncisión. Y la Biblia dice que en Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
y a todos los que anden conforme a esta regla, dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Si la palabra de Dios dice Israel de Dios, al Israel de Dios, quiere decir que implícitamente hay un Israel que no es de Dios. Y vamos a verlo por las Escrituras. Vamos a ver un ejemplo de eso en Juan capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, un hombre llamado Natanael, y de acuerdo a las sanas palabras de Jesucristo, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, el versículo 47 de Juan capítulo 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita. Lo que vamos a enseñar en esta hora es de que el verdadero Israel no es aquel Israel étnico, no es aquel Israel geográfico, ni siquiera son los judíos étnicos, el verdadero Israel de Dios, el pueblo de Dios. Y vamos a demostrarlo por las Escrituras y vamos a ver que hay muchos que están siendo engañados con doctrinas que no son exactas. Y la razón por la que estamos aquí es porque son tiempos peligrosos y dice la palabra de Dios que muchos engañadores saldrán, muchos falsos profetas y habrá doctrinas de demonios que apartarán a los hijos de Dios de la verdad. ¿Cómo van a apartarse de la verdad? Dice escuchando a doctrinas. O sea que la forma de apartarse y desviarse es escuchando. Pablo lo dijo así también. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados o desviados de la sincera fidelidad y simpleza de las sanas palabras de Jesucristo. O sea que por eso estamos aquí, por eso el Señor ha levantado este ministerio que pertenece a la única iglesia. Cuando me preguntan, ¿y de qué iglesia eres? De la única. ¿A quién te sujetas? A las Escrituras y al más pequeño del reino de los cielos, que me pueda decir que estoy equivocado con las Escrituras. La palabra dice, someteos unos a otros. La palabra de Dios dice también que no digáis a nadie maestro, ni os hagáis maestro muchos vosotros, porque solo es uno vuestro maestro. El Señor Jesús también dijo en Juan capítulo 10 que Él conoce sus ovejas oyen su voz y les siguen. De manera que las ovejas de Jesucristo escuchan su voz. La palabra de Dios también dice en primera de Juan que el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de error y el espíritu de la verdad. Porque en esta hora las ovejas de Jesucristo tienen y deben y pueden escuchar la voz de su maestro y del buen pastor. Se llama Jesucristo. Él es el que murió y cuando su palabra es declarada a los cuatro vientos, sus ovejas oyen su voz. Lo que pasa es que hay fortalezas y paradigmas y doctrinas y pensamientos que se han hecho como unas fortalezas inexpugnables a través de cientos y decenas de años, donde se ha enseñado muchas cosas y se ha establecido como una verdad, y los hijos de Dios no han escudriñado las Escrituras por sí mismos. El Señor Jesús dijo que Él iba a enviar su Espíritu otra vez, porque el Señor dijo, y le conocéis y le habéis visto, pero cuando yo me vaya enviaré el Consolador. ¿Por qué era necesario que se vaya para enviar su Espíritu? Porque Él estaba allí como Dios despojado en ese momento. Pero cuando Él se puso en su lugar de majestad, en su lugar de gloria, lo que yo llamo al Dexios de Dios, a la diestra de Dios, o sea, a su lugar de honor, a su lugar de poder, se sentó al poder de Dios, a la diestra o al Dexios de Dios. Cuando Él toma su lugar de origen, cuando Él estaba en la posición gloriosa que tuvo siempre desde antes de la fundación del mundo, en esa posición entonces tiene la libertad para enviar su Espíritu. Cuando Él estuvo en la tierra y resucitó, Él sopló su Espíritu y les dijo a sus discípulos, recibid el Espíritu Santo, porque Él estaba allí con ellos. Cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, Él les dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero cuando yo me vaya, en aquel día el Padre les ama y Él mismo se lo dará. Y en aquel día, cuando yo no esté físicamente con ustedes, todo lo que pidan al Padre
Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay doctrinas y enseñanzas que han entrado de centenas de años, yo diría, equivocadamente, pero que Dios en estos últimos tiempos, cumpliendo su palabra, Él dijo que no había nada encubierto, que no había de saberse ni escondido, que no salga a la luz. Por eso es que el Señor está llamando a personas, hombres y mujeres sin nombre, sin títulos. Aquí está hablándole un simple hombre mortal. No soy reverendo, no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, no soy doctor o intérprete, no soy teólogo. Soy un hombre llamado por Jesucristo nuestro Señor directamente del cielo, en el cual Él le ha placido iluminar mi entendimiento para conocer su propia palabra. Porque si el Hijo no nos revela quién es Él, no vamos a conocer al verdadero Dios. Nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Cuando la palabra de Dios dice nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, eso es una verdad absoluta. Por eso que allá en la televisión, en las grandes congregaciones, se está hablando de otro Jesús, se está predicando otro evangelio y definitivamente se está recibiendo otro espíritu que no es el de la palabra escrita. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús que se hizo carne. Dios se manifestó en carne. ¿Cuál es el espíritu anticristo? Todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea que Él sale de Él mismo, Él es Dios, Él se despoja, viene en forma, como dice, semejante a los hombres, semejante. Y en esa condición de semejanza, o sea, mortal, fue obediente hasta la muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el Israel de Dios no son necesariamente todos los judíos étnicos, ni el Israel geográfico. Vamos a hablar con la palabra de Dios. Jesús dijo, aquí viene un verdadero israelita. Quiere decir que no hay verdaderos israelitas. Gálatas 6:16 dice el Israel de Dios. Y vamos a ponerle, digamos, fin a esta confusión, porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Vamos a ponerle fin de una vez a este dilema de lo que estamos hablando. Ya he leído la palabra de Dios porque quizás ya hay algunos que necesiten más confirmación. Bueno, vayamos a leer lo que dice Romanos capítulo 9. Vamos a leer Romanos capítulo 9, voy a leerlo de versículo 1 al 8. Dice Pablo hablando, el apóstol Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino que él mismo escuchó, lo vio al mismo Señor y escuchó su voz, dice la palabra. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, dice Pablo, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿De quién está hablando? La Biblia dice que Pablo era hebreo de hebreos. Entonces dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué estamos diciendo? Que el verdadero Israel no tiene nada que ver con lo sanguíneo. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, subrayen eso, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, no vamos a irnos en desbalance, vamos a poner un balance. Es cierto que Dios eligió a un hombre llamado Abraham. Mientras toda la tierra se corrompía adorando otros ídolos, en el tiempo de Nimrod, cuando todo eso se produce, la Torre de Babel, Abraham fue contemporáneo con Nimrod también. Y entonces Abraham también llegó a ser contemporáneo por unos años, diría yo, más o menos como 39, 40 años, fue contemporáneo con Noé. Entonces, si eso es verdad, Noé tenía la transmisión directa del verdadero Dios, porque Noé llegó a conocer también a todos los patriarcas del principio. Llegó a conocer a Matusalén. Matusalén llegó a conocer a su padre Enoc, y Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios. Y ese Enoc y toda la gente que vivieron antes 900 y pico de años, Noé vivió 950.
toda esa gente iba a conocer al primer hombre, Adán. Eso era parte de la vida de los seres humanos en ese tiempo, conocer al primer hombre. De manera que la verdad del verdadero Dios, o sea, mejor dicho, el verdadero Dios en su linaje, mejor dicho, en su esencia más clara, más perfecta, más pura, el verdadero Dios con toda la pureza de lo que Él dijo y de que cómo es, lo tenía Adán. Luego fue transmitiéndose a todos los hombres. La Biblia dice que no fue el séptimo de Adán. Entonces ya estamos viendo que Noé tuvo conexión de alguna manera con Enoc, y Enoc con Noé, y Noé tuvo un tiempo de contemporaneidad con Abraham. Y entonces de allí Dios escoge a Abraham para que a partir de allí siga continuando la línea de la verdadera doctrina y del verdadero conocimiento del verdadero Dios. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y eso es así. La salvación viene de los judíos según la carne, porque de ahí tenía que venir la simiente que es Jesucristo. Entonces no es por la descendencia sanguínea, por favor. Y ese es uno de los engaños más grandes del enemigo de Dios. Porque hay algunos que dicen: ay, ¿cómo te apellidas? Ay, capaz que eres solo de la tribu. Ay, capaz que yo soy porque me apellido con Sar, ¿no es cierto? Sar. No quiero mencionar apellidos para no causar problemas, pero tú debes tener una raíz. Ay, debo ser israelita. Y qué sé yo. Entonces el enemigo está engañando a muchísima gente, ¿no es cierto?, con las raíces mesiánicas y judías y hebreas, pensando que eso tiene que ver con el verdadero Israel. Y vamos a probar con las Escrituras que el verdadero Israel es el verdadero Israel de Dios. O sea, hay un Israel de Dios, tenemos que eso tenerlo seguro. Jesús dijo un verdadero israelita a Natanael. Eso significa que habían unos que sí tenían sangre de judíos, adoraban en el templo, pero no eran el verdadero pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo. Entonces vamos a ver eso por las Escrituras, y estamos leyendo Romanos capítulo 9. Entonces Pablo estaba entristecido, y dice la Biblia de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado. A ver si se subraya, y todo el mundo con su Biblia, por favor. Lo que se habla aquí, cada uno de los que me escucha debería tener una Biblia, para ver si lo que yo les digo es verdad. Todos los hijos de Dios deberían tener un espíritu noble, bereano, para escuchar y escudriñar con las Escrituras si lo que se les está diciendo es así. En Romanos capítulo 9, versículo 6, dice la palabra de Dios: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por favor, no lo digo yo, lo dice la palabra, léelo y míralo tú. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, repito, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos, sino, ¿cómo es la cosa? Como está escrito, es conforme a la elección. ¿Dónde lo dice? Versículo 19. Pues no habían aún hecho mal ni bien. Está hablando de Isaac cuando dio a su esposa Rebeca, Jacob y Esaú. Está hablando de ese momento, y dice: no había aún hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob preferí o amé, mas a Esaú aborrecí. Eso dice las Escrituras. Y él mismo en su ley da una bendición especial al primogénito varón. En su propia ley el Señor enaltece o bendice al primogénito varón, pero él, para establecer de que él tiene la potestad de hacer como él quiere, entonces también, por ejemplo, cuando José tuvo sus hijos,
Manasés y Efraín, Manasés el primogénito, entonces Dios hace que la bendición sobrecayera en el segundo, que era Efraín. Y estos dos hijos le nacieron a este hombre José en la tierra de Egipto. Y el suegro de José, o sea, el padre de Asenat, se llamaba Potifera, era un sacerdote de unos dioses con D minúscula paganos. Prácticamente adoraban a ídolos, a demonios. Y José se casa con la hija de este sacerdote Potifera, y de ahí le nace Manasés y Efraín. Así como Dios elige a Jacob en lugar de a Esaú, así como Dios elige a Efraín en lugar de Manasés, de la misma manera a Dios le da y el placer o elige que los que entran a la Nueva Jerusalén, las 12 tribus, o sea, representan la totalidad del verdadero Israel. Para los estudiosos, si ustedes examinan y leen Apocalipsis, ahí van a ver que los 144,000 y mencionan las tribus, y no empieza por el primogénito Rubén. Nuevamente al Señor hace conforme a la elección. Los que entran de las 12,000 tribus, 12,000 por cada tribu, el primero es Judá. ¿Por qué? Porque de Judá viene Jesucristo según la carne, porque tenía que darse testimonio, porque Jesús no puede haber quebrantado su ley. En boca de 2 o 3 personas constará toda palabra y constará todo testimonio. Por eso Él hizo y dijo tantas cosas, pero no porque Él tenía necesidad de decirlas. Cuando, por ejemplo, vino la voz del cielo y Él dijo, he glorificado tu nombre y lo glorificaré otra vez, y la gente escuchó, y Él dijo a toda la gente, esa voz no vino por causa mía, sino por causa de ustedes. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tenía que cumplirse el testimonio de las Escrituras, como estaba escrito en Isaías. Fue desechado, fue humillado, fue, ¿cómo se dice la palabra de Dios? Fue herido por Dios. Eso se tenía que cumplir. Y entonces Él tuvo que cumplir eso, porque Él tenía que asegurarse que todos los judíos que conocían la Torá entendieran que se cumplió esas cosas. Y aún cuando aquel sacerdote, sumo sacerdote, dijo que era necesario, porque hicieron una reunión importante y dijeron que era necesario que un hombre nada más muera en lugar de todo el pueblo, y la palabra de Dios dice que esto lo dijo porque era sumo sacerdote y porque tenía que cumplirse las Escrituras. Así que Dios usa a las personas, a los impíos, para cumplir su voluntad, lo que Él estableció. De manera que lo que está a punto de venir en estos días postreros va a suceder de todas maneras, y la gente que va a ser usada por Satanás no se va a dar cuenta. Van a pensar que están haciendo servicio a Dios. Jesucristo lo dijo, vendrá el tiempo cuando les matarán. ¿A quién? A los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos profetas y siervos de Dios. Los matarán pensando que están haciendo un servicio a Dios. Entonces, el verdadero Israel lo estamos viendo acá en Romanos. Ahora vamos a ir a ese famoso versículo que se ha escuchado y a través de ese cual se han inventado unas fábulas artificiosas. Sí, la palabra de Dios dice fábulas, cuentos artificiosos. Y tenemos que ser honestos y sinceros. Un cuento artificioso puede sonar lindo, puede tener una estructura perfecta, puede tener un orden bello, puede tener una secuencia que termina lindo. Es algo, tiene arte. Pero no significa que sea la verdad. Ese famoso versículo que dice, y todo Israel será salvo. No, porque hay algunos que creen que se van a quedar unos cuantos judíos cuando el anticristo venga. Y dicho sea de paso, acabo de decir que la palabra anticristo no está en Apocalipsis. Y si alguno quiere escribirme, escríbame, pero tenga cuidado cuando me escriba. Asegúrese de haber leído primero las Escrituras. En Apocalipsis no aparece la palabra anticristo. No, pero a muchos hablan y lo dicen abiertamente. Cuando el anticristo venga, entonces van a quedar los judíos, etcétera, etcétera. Ellos van a testificar. Y luego cuando ya vean que eso es así, se van a convertir. Y luego todo Israel, el étnico, justamente lo que estamos enseñando.
que no tiene nada que ver con la etnicidad y con la sangre y con el apellido, ni el lugar, ni la familia que naciste, no tiene absolutamente nada que hacer. Aún si se circuncida en la carne, ya hemos visto que Jesucristo, la circuncisión o la incircuncisión, que esté circuncidado o que no sirve para nada, lo acabamos de leer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese famoso versículo de Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Y la gente ha creído una mentira, pensando que ese versículo se refiere a todos los judíos ortodoxos con su sombrero negro, su barba, su tzitzi y todos sus mantos y todo eso, pensando que ellos, como rechazaron al Mesías, entonces Dios va a tener misericordia de ellos, y ese cuento se lo inventaron porque eso no existe en las Escrituras. Yo reto a todo el mundo que me escucha, ¿dónde está eso? Eso ha sido un cuento. Lo que sí está, lo que está escrito. Hay un Israel de Dios. Jesús dijo, un verdadero israelita. Jesús dijo en ¿cómo se llama? Apocalipsis. Y lo dice bien claramente. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis 2, verso 13. Apocalipsis 3, verso 9. Cuando habla, como dice, la blasfemia de los que dicen judíos y no lo son. Cuando Jesucristo habla en Apocalipsis de los judíos, lean, busquen una concordancia y dense cuenta, cada vez que habla de los judíos, ¿para qué habla de los judíos? Para decir lo que dice, la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque está escrito, no los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. Y Jesucristo en Apocalipsis dice, los que se dicen, una blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, cuando habla de la palabra de Dios en las sinagogas. Y dice la Biblia, por ejemplo, quiero leer eso antes de estar concentrado no voy a separar de Romanos 11, pero por ejemplo, en Apocalipsis, escribiendo a las iglesias, son 7 iglesias del Asia Menor. Y luego termina a cada iglesia, cuando le da un mensaje a cada iglesia, luego termina, el que tiene oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no dice a la iglesia. Entonces, dice Apocalipsis, capítulo 2, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, lo que es hoy día la región de Turquía. Entonces vemos que en Turquía, Pérgamo era una de las ciudades importantes que se codeaba con Éfeso, donde tenía el famoso templo de la diosa Diana, y aquí en Pérgamo también tenían el templo del famoso dios Zeus. O sea que los griegos y su idolatría reinaban en ese tiempo, y esta palabra del Señor para esa iglesia de Pérgamo, y dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Y el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que está hablando de los hijos de Israel. ¿Y a quién le está escribiendo? Versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia. O sea que la iglesia de Pérgamo estaba viviendo donde está el trono de Satanás, y esta gente ponía tropiezo a los hijos de Dios. En el capítulo 3, verso 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Jesucristo entrega de la sinagoga de Satanás a los que se dicen nuevamente lo mismo, ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice el Señor, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y este es un mensaje para todos aquellos que se creen el verdadero Israel, descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, o que tienen apellidos hebreos y que hablan el hebreo. Este es un mensaje para todos ustedes. El templo de Jerusalén fue destruido y el Señor Dios Todopoderoso quiso que sea así. Está registrado en los evangelios, en las palabras sanas de Jesucristo. Según la doctrina de Jesucristo, Él permitió que el templo sea destruido como Él lo dijo. Ven estas piedras, no quedarán nada. Piedra sobre piedra será quitada. Él lo quiso así. ¿Por qué? Porque no hay más templo en la tierra. No va a haber. Pueden construir el primer ministro de Israel, ¿saben cómo se llame?
y la ciudad de lo que es hasta ahora la capital de Israel, del Estado de Israel, que se llama Tel Aviv, más conocida como la Meca o la capital del homosexualismo en el mundo. Y para los que no sabían eso, pueden buscarlo, es un récord público. La capital de la sodomía del mundo está en la capital del Estado de Israel hoy en día, en el 2017, y eso es récord público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un mensaje para toda esa gente que danza y se viste como judío. He aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y hay muchos que han conocido un poquito de las raíces hebreas y se han enaltecido y se han ensoberbecido y están menospreciando a aquellos pequeños hijos de Dios que no tienen el conocimiento suficiente. Y es verdad que están cometiendo errores, es verdad que dicen cosas que no son, pero más pecado tienen aquellos que creen que son hombres que ven. Entonces Jesucristo les dice a ellos, como les dijo a los fariseos: ustedes porque decían, vemos, ahora vuestro pecado permanece. Yo he venido para juicio, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y va a llegar un momento cuando todos aquellos que se han creído judíos e israelitas o el verdadero pueblo de Dios van a tener que postrarse delante de los verdaderos hijos de Dios y van a decir: perdóname, perdóname. Porque eso va a llegar en algún momento. Porque el verdadero pueblo de Dios es uno solo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un solo Dios y un solo modo de conocerlo, a través de Él mismo, y su nombre es Jesucristo. Nadie lo puede conocer si Él mismo no se revela. Hay un solo Dios, no hay tres dioses, no hay tres personas. Esa es una de las mentiras satánicas más grandes que se inventaron. El misterio de la iniquidad inventó esa mentira desde hace siglos, más de 1000 años, y ahora el misterio de la iniquidad está trabajando más que nunca para hacer creer a todo el pueblo de Dios que hay tres dioses o tres personas. Hay un solo Dios, un solo trono. Jesucristo está sentado en su trono. El anciano de días es Jesucristo. El que se sienta en el trono blanco es Jesucristo. Y hay muchísimos testimonios, hasta pueden ir a YouTube y van a ver personas sinceras que se han muerto y han resucitado. Y no hay ninguno que diga: oh sí, vi a un anciano con barba blanca y también vi a otro trono sentado ahí. Jamás y nunca. Si es un testimonio verdadero, solamente van a testificar y que cuando fueron al cielo vieron a Jesucristo. Simple como eso. Y por si acaso, él sabe que algunas personas lo llaman Jesús. Él sabe que algunas personas lo llaman Jesús. Él sabe que algunas personas lo llaman Jesus. Él sabe que algunas personas le llaman Yeshua. Él sabe que algunas personas le llaman Yahashua. O otras personas le llaman Yahweh. Como hemos dicho antes, este es su servidor. Yod, Hei, Bao, Hei. ¿Cómo se pronuncia? No lo sé. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Lo que pasa que la gente está hablando como yo estaba igual, perdido en el espacio por 35 años después de haber estudiado teología, institutos bíblicos y haber asistido por 30 y pico de años a la iglesia todos los domingos. Y no tenía la menor idea de lo que está hablando. Entonces Dios en su misericordia me llamó y me dijo: tú estás perdido. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Y una fuente no puede producir agua dulce o salada. Vamos a continuar con el Israel de Dios. La salvación viene de los judíos. Lucas. Ahora, ¿por qué entonces Jesús dijo: yo no he venido solamente por las ovejas perdidas? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa enseñanza?
torcida. Que Jesús vino primeramente, o mejor dicho, por las ovejas perdidas, perdón, así dicen. Jesús vino no por todos, vino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Queriendo ser doctores de la Torá, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Vamos a leer por las Escrituras lo que dice Lucas capítulo 1, verso 16. ¿A qué se refiere que el Señor vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Si estamos diciendo que hay un solo Israel, el verdadero de Dios, y que la circuncisión ni la circuncisión vale nada, y que no porque los que descienden de Abraham son israelitas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se puede conjugar esto? Bueno, veamos lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, verso 16, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea que aquí estamos viendo que Jesucristo va a dar testimonio. Y aquí estamos hablando de lo que hablaba Juan. Es un testimonio más. Vamos a ver a Juan capítulo 1, verso 31 también, de que era necesario que el Señor dé testimonio primeramente a su pueblo, por el cual Él había venido, aquel pueblo verdadero que conocía al verdadero Dios. ¿Cuál es el pueblo que conocía al verdadero Dios? El verdadero pueblo era el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos tenían la verdad. Por eso Jesús dijo: la salvación viene de por allí, de esa línea viene. Pero cuando ya viene lo que tenía que venir, o sea, la piedra que los edificadores desecharon, cuando ya vino el que tenía que venir, se acabó la interpretación. Entonces, por eso dice Juan, capítulo 1, verso 31, hablando del mismo tema, dice Juan 1, 31. Ahora dice, cuando está Juan bautizando, dice: y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. O sea, ¿cuál es el propósito de que el Señor Jesús empezó a predicar como Él mismo ordenó a sus discípulos cuando le dijeron: Señor, ¿cuándo va a ser el cronos y el kairos de estas cosas? ¿Cuándo van a ser? Y el Señor dijo: no les corresponde a saber ustedes el cronos y el kairos, los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, y cuando reciban el poder, o sea, su espíritu derramado, porque Él estaría arriba y desde arriba podría enviar su espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, como dice Filipenses 1:19. Entonces, para esto, dice, yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿Por qué? Porque había un pueblo elegido por Dios, en el cual Dios se manifestó a través de Moisés y de todas sus leyes, y del desierto los formó, les dio identidad, les dio fiestas, les dio todo. El pueblo de Él hizo un pacto con ellos. Ese pueblo, cuando Él venga y se manifieste, tenía que hacer a través de ese pueblo, tenía que tener un orden. Por eso el Señor Jesús dijo: primero me seréis testigos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. Aquel templo que Él mismo dijo va a ser destruido. Entonces, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no porque Él vino solamente por los judíos, sino que Él vino por el verdadero Israel. Y el verdadero Israel está conformado de los judíos y de los gentiles, de los dos árboles, del olivo natural y del olivo silvestre. Pero es un solo pueblo, un solo árbol. Por eso que Él saca ramas del olivo natural y luego arranca a ramas del olivo silvestre y los pone en un solo árbol, en un solo pueblo. Y estaba hablando del verdadero Israel, y dice en Apocalipsis las 12,000 tribus, de cada tribu, empezando no por Rubén,
sino por la tribu de Judá. Y si leen atentamente en Apocalipsis, de los 144,000, no dice la tribu de Efraín. No está incluida la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir las escrituras. A los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas se perdió y fue reemplazado para cumplir el número por el apóstol Pablo. Él dijo: yo, como un abortivo, como al último se le apareció el Señor, y como un hijo abortivo, fue el último de los apóstoles. Entonces, no está la tribu de Efraín ni la tribu de Dan, porque la tribu de Dan de alguna manera fue maldita o maldecida ahí en el Antiguo Testamento. Me parece que está en Génesis, uno de los últimos capítulos. No estoy muy seguro, pero lo pueden escudriñar ahí. Y tampoco no entra Efraín. Sin embargo, sí entra Manasés. Y Manasés era hermano de Efraín. Y Manasés sí entra porque Dios está cumpliendo. Ahí sí cumple el orden de la primogenitura. No entra Efraín, pero sí entra Manasés. No entra primero Rubén como primogénito, no, entra Judá. Entonces hay misterios escondidos, y ya vamos a hablar de quiénes son los famosos 144,000 de acuerdo a las escrituras. No lo quiero decir ahora porque sería algo demasiado fuerte, sin anestesia, y puede doler y puede bloquear. Pero está escrito, no voy a inventar nada, voy a decir lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen quiénes son los 144,000. Porque hay unos testigos, no sé de quién, y se inventaron eso, sensuales, que no tienen el espíritu. Pero la Biblia dice, nosotros conocemos porque tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque la unción misma nos enseñará todas las cosas. Jesucristo dijo que el Espíritu de Él, su Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a hacer recordar lo que Jesús dijo. O sea que nosotros no podemos saber bien las cosas o conocer la verdad de las cosas a través de su Espíritu si primero no tenemos la palabra de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad de lo que Jesucristo dijo. Si no tenemos en primer lugar la palabra de Dios morando en nosotros, entonces el Espíritu de Jesús no tiene nada de qué enseñarnos. Por eso que es importante que todos los hijos de Dios escudriñemos las Escrituras. Él lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. De manera que estamos enseñando aquí en esta hora de que el Israel de Dios es diferente al Israel de lo que algunos piensan. Y vamos a ver, no sé si nos queda tiempo, porque esta enseñanza se está haciendo un poco más larga de lo que pensé. Vamos a ver también que el templo, que algunos creen que el anticristo, donde no está en la Biblia esa palabra, mejor dicho, perdón, donde no está en Apocalipsis esa palabra. Apocalipsis lo que habla es de dos bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Habla de bestias. Habla del hombre de pecado, Tesalonicenses, del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Habla de esas cosas. Habla de una persona, un hombre de pecado, que hace que todos los hombres adoren a la bestia. ¿Quién es la bestia? Hay muchas personas que están hablando lo que no entienden, como dice la palabra de Dios, queriendo ser doctores de la Torá sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Dios me libre de hablar algo que no sé, que no esté en las Escrituras y que no se me ha iluminado el entendimiento por el Espíritu de Dios para decir lo que está escrito y no lo que yo creo. Entonces vamos a ir viendo cómo es que el verdadero Israel es porque tiene un orden. Y vamos a seguir con esto porque me parece que vamos a centrarnos solamente en el Israel de Dios y luego vamos a hacer otra enseñanza hablando del templo de Dios, que no es el tercer templo que se va a construir en el estado de Israel geográfico, por favor. Y que cuando la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que, vamos a leerlo, en 2 Tesalonicenses
¿Qué es lo que dice ese famoso versículo? Dice que el hombre de pecado, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces automáticamente esa palabra, el templo de Dios, eso significa que va a haber un templo construido en Jerusalén. ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe, no está eso en las Escrituras. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Más bien yo apunté acá, 16 veces aparece la palabra templo allí en Apocalipsis. Y solamente una vez en Apocalipsis 1 y 2 aparece la palabra templo, con donde esta gente hace esta fábula artificiosa donde dice ahí está el templo que se va a construir en Israel. Lo sacan de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando le dice Dios, mire el templo, los que adoran ahí y todo eso, pero el patio dáselo a los gentiles porque etcétera. Y de ahí se agarran de que se va a construir un templo. Y yo no estoy diciendo que no se puede construir un templo, pero la Biblia no está hablando de ese templo. 16 veces habla en Apocalipsis la palabra templo, y cada vez que habla de la palabra templo está hablando del templo del cielo. Del templo del cielo. Entonces tenemos que interpretar la palabra de Dios con la palabra de Dios. Y nada mejor que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no quiero irme para ese lado, lo voy a dejar para la otra enseñanza, pero vamos a ver el Israel de Dios y por qué era necesario que haya un orden. Porque he venido primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque una mujer quería sanidad y la mujer insistía y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Porque no es lícito dar la comida a los panes y darle a los perros la comida a los hijos. Ay, y la mujer, ya ustedes saben la historia, pero aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa a los hijos. Y el Señor se quedó asombrado y dijo, mujer, hágase como quieres, grande es tu fe. Esta también es una mujer, es una hija de Abraham, porque creyó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del verdadero Israel o las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando del grupo étnico, está hablando de sus hijos, tanto de judíos como de gentiles, como nos habíamos quedado en Romanos capítulo 11. Y ahí nos habíamos quedado. Dice, pues las ramas, hablando del pueblo judío, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, dice Pablo en Romanos 11. Bien, dice Pablo, por su incredulidad, o sea que los israelitas, no todos, pero la mayoría, dice, no creyó, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice acá? Acá dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, dice Pablo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice Pablo. Y aún ellos, o sea, hablando de los judíos, si no permaneciesen en incredulidad, gloria a Dios, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y ahí está la confusión. O sea que ellos ya se van hacia el Apocalipsis. Y automáticamente mucha gente se fue a Apocalipsis. No tiene nada que ver con Apocalipsis, pero la gente se fue hasta Apocalipsis. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Ahí dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Acuérdense que Israel fue Jacob.
antes de cambiarle el nombre, y dice, apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto? Cuando yo quite sus pecados. Y yo creo que si alguien está en desacuerdo, entonces yo no puedo seguir hablando con esa persona que me pueda estar escuchando. Si alguien está en desacuerdo que lo único que quita el pecado es la sangre bendita de Jesucristo. Si alguien no está de acuerdo, le recomiendo que cancele este video y váyase a bañar o váyase a un restaurante, qué sé yo. Porque si alguno que me escucha ahí no está de acuerdo en lo que estoy diciendo en este momento, que lo único que puede quitar y limpiar la conciencia es la sangre bendita del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. O sea, si no tenemos ese fundamento, por favor, no pierdas tu tiempo. Pero acá dice, este será mi pacto con ellos. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son ellos? Lo dice ahí. Con Jacob, con el Israel de la carne, con aquel que Pablo tenía pena, porque él quería estar separado con tal de ganar a uno de mis parientes. Está hablando de ellos. ¿Y cuál es el pacto? El día que yo quite sus pecados. Y que yo sepa, la Biblia dice, un solo sacrificio, una sola vez, y hizo perfectos a los santificados. Jesús entró una sola vez en el lugar santísimo, llevó su propia sangre. La Biblia dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino que vino mediante agua y sangre. Dios vino con sangre. Ese es el misterio. Porque cuando Él resucita, toda su sangre se derramó y fluyó y se limpió. Tenía que salir toda, porque por eso Dios permitió que el agua limpiara y salió agua y sangre de un costado y se derramó su sangre. Porque Él dijo, toquen, que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Entonces la carne y la sangre no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero este es el misterio que Jesús vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Estamos en Romanos capítulo 11 y dice, si alguno no está de acuerdo porque dice, no, que todo Israel será en ese momento, bueno, veamos. Versículo 26 dice, luego todo Israel será salvo. Muy bien. ¿De qué está hablando? El versículo 14, ahí mismo, en esta misma carta, porque no fue escrita con capítulos ni versos. Allí, en el verso 14 dice, voy a leerlo desde el 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pues si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. A ver, dice todos. Dice, hacer salvos a algunos de ellos. Versículo 21. Porque Dios no perdonó a las ramas naturales. Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Ellos también alcancen misericordia. Entonces, voy a terminar esto con el capítulo 9, donde directamente lo dice. Versículos 23 y 24. Y para hacer notorias Dios las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. O sea, los vasos de misericordia, lo que dice anteriormente, que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, en verso 16, para que permanezca la elección de Dios como Él quiere. Entonces dice, para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Israel de Dios
está conformado por los judíos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y los gentiles que creen en Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Simple como eso. Entonces, todo Israel se completará. ¿Cuál es todo Israel? Todos aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, que Dios mismo se manifestó en carne, no tiene a Dios y tiene en sí mismo el espíritu del anticristo. ¿Dónde dice esto? Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan, que no predican, que no enseñan, que no creen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro galardón, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escrito está. El propósito de lo que he entendido del llamado que Dios me ha hecho es para alertar al Israel de Dios en el mundo entero. Y si tú crees que estoy hablando conforme a las Escrituras, que se extienda y que corra como pólvora este mensaje, porque tú puedes colaborar. Como dice la Biblia, somos colaboradores de Dios. Si tú quieres ser un colaborador de Dios, entonces, si esto es palabra de Dios, que se extienda por todo el mundo, porque el pueblo de Dios, la iglesia está en tinieblas. El pueblo de Dios está pereciendo porque le faltó y le falta conocimiento, y el diablo se los está comiendo con sal y pimienta, porque están creyendo que hay tres personas, porque están creyendo que se pueden juntar una iglesia con la otra iglesia para hacer una sola iglesia. Y no saben que a esas personas en el octavo piso subterráneo de sus grandes iglesias de mármol están adorando al mismísimo Lucifer. Testimonio de muchas personas que han salido de ahí. Porque la Biblia dice que el que se postra delante de una estatua está adorando a los demonios. Que Dios no tiene una madre. Porque si Dios tuviera una madre, ¿para qué queremos a Dios? Ser el mismo demonio, el misterio y la iniquidad, la Babilonia la grande, que viene desde miles de años de atrás. Ese es el misterio que está obrando y está más fuerte que nunca. Y vamos a enseñar que el mundo todavía no ha visto el mejor golpe de Satanás. Todavía no lo ha visto. No tenemos la menor idea de lo que va a venir. Y vamos a enseñar también acerca del milenio, que no es como nosotros creemos. No que Jesús va a venir y va a estar 1000 años acá. 1000 años y luego va a venir Satanás a engañar y luego se va a juntar y va a hacer guerra. Todo eso es un invento y una fábula. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y me van a mostrar, oh sí, mira lo que dice acá. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será será suelto. Vamos a aprender todas las cosas en el orden divino y en el orden de Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, nunca le habló a nadie en 1000 años. Si no se los hubiera dicho. Es más, Él dijo en Marcos capítulo 13, versículo 13, y en Mateo capítulo 24, versículo 25, cuando le preguntaron acerca del tiempo final y cómo van a ser las cosas, Jesús les dijo, se los he dicho todo antes, de antemano se los he dicho. O creemos que Él dijo la verdad o Él mintió. Entonces se han hecho unos cuentos y unas doctrinas espectaculares del anticristo, del templo de Jerusalén y de los 7 años de tribulación. O sea, se han hecho tantas cosas y se ha establecido como un hecho que es así. Y para aquellos que se quedan sorprendidos, porque algunos se habrán sorprendido que la palabra anticristo no está en Apocalipsis. ¡Wow! No sabía. Efecto Mandela. Si algunos no saben lo que es el efecto Mandela, olvídense lo que dije en esa parte y sigan adelante. Pero para los que saben lo que es el efecto Mandela, ellos me dan a entender que se ha creído una cosa como si fuera verdad y nunca ha sido verdad. Como siempre doy este pequeño ejemplo para los niños de escuela dominical. El hijo de Abraham se llamaba Isaac, que significa risa. Y Dios le dijo,
Se va a llamar risa porque alguien se rió. Y todo el mundo, cuando he preguntado, ¿quién se rió? Sara. 99.9 dicen Sara. Y eso es una falsedad y es una mentira. Léanlo. Génesis capítulo 17. El que se rió fue Abraham. El capítulo 18. El Señor nunca tuvo una conversación con Sara. Lo único que fue, la reprendió y le dijo, sí te has reído. Ni siquiera habló con ella. El efecto Mandela. O sea, se ha seguido. Hay gente que ha nacido, ha crecido y se ha muerto en el Evangelio y se ha ido al cielo. Y cuando llegó al cielo ha descubierto unas cosas y se rascó la cabeza, definitivamente se rascó la cabeza. Y ay, Dios mío, yo creía, y los ángeles se reían seguramente, sonriéndole. Porque Dios es misericordioso. Pero hay mentiras que sí son peligrosas. Y lo más importante, Jesucristo lo dijo. Cuando le preguntaron sus discípulos cuándo van a hacer estas cosas, lo primero que dijo, miren que nadie los engañe. Número 1, este templo se va y no hay más templo. No hay más templo. Y vamos a ver en el segundo, en una segunda parte de esta enseñanza, vamos a ver que el Señor dijo que ese templo se acaba y es así. Él dijo en Juan, o sea, ¿dónde está ese versículo? Capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2, verso 19. Dice, bueno, vamos a leer el 18. Y los judíos, ¿cuándo no los judíos? ¿Tienes algo contra los judíos? De ninguna manera. Benditos sean los judíos que creen en Jesucristo. Los que no creen en Jesucristo están perdidos, total. No lo digo yo, lo dice el Señor mismísimo. Le dijo a los judíos, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Sí, porque eso lo hizo cuando entró al templo justamente. Agarró el látigo, botó todas las mesas, botó los animales y todo y les dijo a todos, ustedes han hecho la casa de mi padre un lugar de cueva de ladrones. Y entonces ellos le dijeron, ¿y qué señal nos muestras? Y él les dijo, destruid este templo. ¿Cuál templo? Bueno, para los que quieran creer, que crean lo que quieran. Pero yo quiero creer a qué se refería. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Los demás pensaban, pero él dijo. ¿Tú qué piensas acerca del templo que se va a levantar en el Apocalipsis ahí por el tiempo final? Tú puedes pensar lo que quieras. Ellos pensaban, pero él dijo, ahí está escrito, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a quedarnos ahí y luego vamos a seguir con esta enseñanza que la voy a titular El Templo de Dios.